Y creemos que esta primera cita, esta primera convocatoria a la primera tertulia, pues es no solamente el comienzo de un aprendizaje, sino de una construcción colectiva. La idea es que no solamente participemos todos en la tertulia, en el conversatorio, sino que también ayudemos a construirla. Estamos aprendiendo entre todos, de manera que estas tertulias van a ser 4, entre hoy y octubre, se constituyan en el abrebocas de un gran foro sobre el tema de la reforma de la Administración de Justicia hacia el mes de octubre o el mes de noviembre. Y el colegio, con el apoyo de la facultad, que ha sido un apoyo muy claro, muy amplio, muy generoso, apoyo que yo sé agradecer tanto a su decano, el doctor Genaro Sánchez, como al área de egresados que dirige el doctor Gustavo Puyo y coordina Fabiola aquí presente, pues repito que esto se nos constituye en el primer paso a todo un proceso de construcción colectiva. Genaro Sánchez va a instalar esta primera tertulia y después haremos con José Elber Muñoz Barrera, juez administrativo, una primera aproximación al foro que será fundamentalmente presentado aquí, pero que será entre todos, y de ahí ojalá podamos con el tiempo lograr incluso tener una publicación que sea virtual de esta memoria. Le doy la palabra al señor decano, doctor Sánchez Moncaña. Muchas gracias, profesor. A ver, para mí es realmente un honor estar en medio de ustedes. Hace 6 años, cuando yo trabajaba como vicedecano académico de la Facultad de Derecho, en una visita de pares académicos a la facultad, se hizo una crítica muy grande. Y no solamente a la facultad, sino una crítica a la universidad. Es que la universidad se desprendía de sus egresados. La persona obtenía su título profesional o su posgrado y se retiraba de la Universidad Nacional, se despedía de la Universidad Nacional. Desde ese entonces decía que para tener, cuando hablaba sobre el equilibrio de poderes, decía fundamentalmente que lo más importante cuando se habla de las instituciones es que se debe prevenir la ambición del ser humano. Que usted no puede hacer las instituciones para ángeles, no, porque si estuviéramos dominados por ángeles, pues no necesitamos instituciones, ¿cierto? No necesitamos gobierno, sino que teníamos que hacer instituciones para interesados. Teníamos que hacer instituciones para esto que significa una cultura política, para esto que necesita una cultura nacional. Y ellos lo pensaron así, desde el pensamiento pragmático. ¿Cuáles son las instituciones que debemos hacer? Todos anidamos, sin duda. Y ahora yo quiero seguir en este punto. Y quiero seguir dando más argumentos respecto de por qué tiene que ser una reforma constitucional. Y hay una percepción, fíjense, que hicieron ahora en marzo, ahora en mayo, de los países más corruptos y de las instituciones más corruptas del mundo. ¿Y cuáles de las instituciones más corruptas del mundo, en qué lugar está la rama judicial? ¿Cierto? La percepción sobre la corrupción en el país, dice, se mantiene. Estamos en el puesto 94 en el mundo, entre los 177 naciones estudiadas, y en el puesto 18 de América Latina. En su orden, las instituciones más corruptas para la institución son, según la encuesta, el Congreso con un 40%, la policía con un 39% y el sistema judicial con un 34%. Es decir, necesitamos o no una gran transformación. Y lo decía el decano ahora, y creo que lo decía esto. Esto tiene que ser una reforma integral,
una reforma profunda. No es que quitémosle una facultad, quitémosle otra, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, no, que ahora entonces, y lo voy a decir, una investigación que hizo un profesor de la Universidad Nacional que se llama, y lo dijo ahí, uno no puede seguir reformando para que todo siga igual. Esto no puede seguir, las reformas de la Constitución de 1886 fueron 64 generales. Y tuvimos tantas constituciones del siglo XIX, ¿cierto? Que un profesor también de la Universidad del IEPRI decía que se convirtieron en la carta de batallas de lo que significaba el siglo XIX, lo que significaba las constituciones en el siglo XIX. Y yo creo que hay que seguir pensando, y desde ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta que la reforma de la justicia, ya desde la perspectiva de los jueces, desde la perspectiva puramente de lo que nos está pasando al operador, de lo que sienten, de lo que hacemos nosotros todos los días, de lo que está haciendo. Ayer ustedes vieron que Azonal hizo una convocatoria a una manifestación pública y los jueces penales, vieron por las noticias, dijeron el calamitoso estado de la situación de los jueces por la congestión, por la falta de recursos. Y entonces, y eso es un elemento, sin duda. ¿Cómo así? Que los recursos de la rama, ¿cierto? Que es dentro de la rama la más débil, la que no tiene la bolsa ni la espada, diría Hamilton, y todo. Entonces, ¿cómo le damos la fuerza a estas instituciones de la rama judicial? Pues con una independencia plena, no absoluta. Y una independencia plena significa autonomía presupuestal suficiente y la necesaria para efectos de que pueda funcionar, suficiente y necesaria. Pero no puede seguir pasando que cada mes los jueces y toda la rama judicial nos veamos con la escasez de los recursos. Un ejemplo básico, la jurisdicción contencioso administrativa. Hay un juez, un secretario y un profesional. Y en promedio, voy a poner en promedio, nosotros la sección segunda en Bogotá puede tener 500 a 600 procesos. Ayer escuchamos a una juez penal, 280 procesos, que es de la Nacional. 280, con casos como los de la corrupción más grande que hay en Bogotá, el carrusel de la contratación y el de Colmenares. Entonces, fíjense que ahí, muy difícil. ¿Es necesaria una reforma? Pues claro que es necesaria una reforma, porque eso que está pasando tiene que ver con la administración de justicia, tiene que ver con los derechos de los ciudadanos, pero también tiene que ver con los derechos de los jueces. Porque si usted, un juez, no tiene una carga razonable y un rendimiento razonable, pues no puede dar el derecho. Esta juez, o un juez de los que está, cualquiera, un juez laboral, que ahí está nuestro compañero, tiene una carga que ya se vuelve completamente irrazonable. ¿Y cómo hace para estudiar el caso? ¿Cómo hace para darle el tiempo para decirle al ciudadano? Y esto hay que decirlo claro, la cara de la justicia es el juez que atiende la ventanilla. La cara de la justicia, lo que hemos litigado, ¿cierto? Los que hemos litigado todo el tiempo, ¿a quién se queja el ciudadano? No se va a quejar a las grandes cortes, no se va a se queja ante la ventanilla. Y perdóneme, el primer grito que recibe el señor secretario, y cuando uno escucha el grito, tú dices, uy, ¿qué le está pegando al secretario o qué? Entonces sale el juez por el respeto que debe tener y decir, oiga, pero no grite. Y entonces ahí un poco trata uno de calmar a ese furibundo ciudadano, que además de pronto tiene la razón, porque si hoy, ojo, si hoy, anteriormente se duraban los procesos contenciosos administrativos, los que litigamos en eso, 15 años. Y nuestros profesores, profesor Valencia seguramente, y nosotros los profesores decían, la vida útil del profesor, ¿cuánto es? Un proceso ordinario. No más, 15 años. Y después, y si le fue bien, usted salió de pobre, y si no, hermano, se fregó, ahí quedó. Entonces fíjense que habría que decir cosas específicas. Digamos que la demanda de justicia en este país se ha duplicado y duplicado. En los últimos, digamos, desde 1997 al 2012 recibimos 4.935.348
demandas de tutela. De esas, obviamente, solo revisó 14.941 en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional. Pero esas 4 millones las tuvo que resolver un juez en este país. Y fíjese que hay otra cosa. En los últimos 15 años se duplicó el 180% la demanda de justicia. Pero solamente la planta solamente ha aumentado el 20%. Hay muchísima más demanda. Y entonces, ¿cuál es la respuesta institucional que está dando el Estado? La descongestión. Y la descongestión no es sino una manera, nosotros lo llamamos la tragedia de la descongestión. Es una política pública que es trágica. Porque si nos quitan la descongestión, entonces nos quitan la planta permanente, los juzgados permanentes, pues nos dejan con 3 personas. Y entonces nos tocaría hacer una lista, decir, usted tiene la próxima audiencia, doctor, en el 2025. ¿Cierto? Pero si seguimos con la descongestión como política pública, así como está, entonces estamos, digamos, que el status quo permanezca. Entonces, por las dos cosas nos está fregada la rama judicial. Por eso nosotros decimos, tenemos que hacer una gran reforma integral. Ahora, la propuesta que yo traigo es, en una constitución democrática, los estados democráticos constitucionales hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, está un elemento que determina los estados constitucionales, la constitución normativa, que es una constitución invasiva, entrometida, que se aplica directamente, bueno, todas las características que usted tiene, ya sabe, que es norma jurídica. Y entonces, ahí tenemos una cosa que es importante, y yo acudo, digamos, a lo que decía Dworkin en un texto que saca y que todos conocemos. Estas constituciones anteriormente tenían disposiciones estructurales, organizar y distribuir el poder, pero hoy se piensan en las disposiciones restrictivas. Y esas disposiciones restrictivas son las que nos evitarían los problemas fundamentales, como por ejemplo si el procurador debe o no reelegirse. Porque a pesar de, y yo creo en eso el positivismo, a veces hay que ser literal. ¿Se debe o no reelegir el procurador? Si dijera no, este problema ya pasó. Y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a mí me parece que una pregunta, y yo ya voy a terminar 2 pasos y le doy la palabra a todos ustedes. Hay una pregunta que el profesor Robinson y Acemoglu lo hizo. La pregunta es, ¿por qué fracasan los países? Y la respuesta que dio me parece que es fenomenal. Dice, o la respuesta positiva que dio, no fracasan los países por sus instituciones incluyentes y pluralistas. Eso lo digo. Y lo determinante en estos países, digamos en las sociedades, dice, son sus instituciones políticas que determinan las instituciones económicas. Marx pensaba al revés, porque acuérdense que ellos, relaciones sociales de producción, y era la superestructura jurídica. Aquí ellos piensan desde otra perspectiva. Y me parece a mí que ellos siguen, y por eso yo no sé si recogieron por lo menos, pero ahí está la misma idea y la misma filosofía pragmática e institucionalista del federalista. Cuando ellos pensaron que había que hacer instituciones para hombres ambiciosos, y yo creo que hay que decir y hay que recoger el consejo que dio Hamilton desde 1788, y hay que decir, hay que pensar instituciones para Colombia, no hacer traslados, nos dijo Diego López en su texto, que todos en la teoría impura del derecho, y hacer instituciones para Colombia, y lo voy a decir, tenemos que pensar instituciones, como dice el profesor Cepeda, para un país violento y un país legal. Esa siempre es como nuestra contradicción, ¿no? Siempre, y después, y esto tiene una connotación importante que es la siguiente: como nos acostumbramos a reformar para no cambiar, y entonces utiliza un concepto que es bien marxista, el fetichismo jurídico. Entonces creemos que cambiando las normas cambian los comportamientos, pero entonces, y un poco la postura nuestra desde este punto es, hay que hacer con mucho cuidado
y pensar con mucho cuidado las nuevas instituciones que vamos a crear con la reforma a la administración de justicia. Disposiciones que nos permitan claramente garantizar esos objetivos, esos fines que queremos. Y fíjense que para lo que tiene que ver con la rama judicial, vamos a ver cómo ha influido la cultura política en eso. Y lo voy a decir en palabras de la Sala Plena del Consejo de Estado. Y lo voy a decir así. La Sala Plena del Consejo de Estado, en el caso del ex magistrado Ricaurte, dijo: al elegir en el 2012 a Ricaurte, recién salido de su sala laboral, la Corte Suprema de Justicia pasó por alto el principio de participación democrática amplia. La elección y confirmación del doctor Ricaurte con la elección quebrantaron exigencias de mérito e igualdad en acceso a los altos cargos públicos, propiciaron la acumulación y concentración del poder en unos pocos y dieron lugar a prácticas indebidas con el conflicto de intereses y el clientelismo. Es decir, nuestra rama judicial, en boca del propio Consejo de Estado hoy, está clientelizada. Luego tenemos que hacer instituciones que podamos nosotros controlar el clientelismo, porque si politizamos la justicia, si clientelizamos la justicia, pues no hemos avanzado nada. Y ahí lo dijo. Y entonces, ¿qué más debemos hacer, creemos nosotros? La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia que permitió o que revisó el decreto 927, mediante el cual se contaron, ¿cierto? Se convocó a una reforma constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente en el tiempo que nosotros estábamos estudiando, doctor, y que estuvimos ahí militando por la Constitución, la séptima papeleta y todo eso. La Corte dijo lo siguiente, la Corte dijo, y que está el doctor Cristo también, donde éramos participantes de la séptima papeleta, en esa sentencia, la Sala Plena de la Corte Suprema dijo: es necesario rediseñar, y era un concepto que venía desde Vázquez Carrizosa, desde los años 80. La sociedad estaba bloqueada, institucional y constitucionalmente, porque no se podía reformar. Y el concepto de bloqueo institucional, que fue acuñado por Vázquez Carrizosa en un texto que se llamaba La Crisis Nacional de Belisario de Tancur, creo que se llamaba. Y después la misma Corte utiliza el concepto para decir: mire, las mismas instituciones son las que están perturbando la paz. Las mismas instituciones son las que no nos permiten salir de la violencia. Y dijo: hay que rediseñar las instituciones. Y entonces, con esto voy a terminar, me parece a mí que el destino de los proyectos de la reforma constitucional, desde la reforma de López, de la pequeña constituyente López, de Turbay Ayala, ¿cierto?, de Barco Vargas, que cayó por el mico y Lemos Simo la retiró, ¿se acuerdan ustedes?, en 1988, la del doctor, la del expresidente Uribe, cuyo en la comisión estaba nuestro profesor Bonivento Fernández y Nestroza, y ahora la del doctor Santos, que ustedes se dieron cuenta por qué cayó, porque también fue otro mico. Afortunadamente, de alguna manera funciona, digamos, es una cosa trágica, porque nosotros estamos en el abismo y como que nos recuperamos, ¿cierto? O sea, como que Colombia sea, de pronto eso también tiene que ver con nuestra cultura, vivir en esos estados de tragedia. Y me parece a mí que eso tiene que pensarse desde una perspectiva, y nosotros, por ejemplo, desde la perspectiva de los jueces, creo que tiene mucho que ver con unas instituciones que le permitan a este país tener jueces independientes. Y los tres aspectos que nosotros tenemos, que hemos pensado desde lo último, es: hay que revisar el órgano de administración de la rama judicial. Es indispensable. No puede ser que hoy los jueces, nosotros en la Constitución del 91 creamos magistrados, porque el Consejo Superior de la Judicatura se hizo y se pensó desde 1970 en Italia para garantizar la independencia, ¿cierto?
Y sucede que aquí nosotros creamos un Consejo Superior de la Judicatura donde el juez les toca estar detrás del juez y los convertimos en magistrados. Detrás del magistrado entregando estadísticas, detrás del magistrado entregándole gestión, detrás del magistrado con los disciplinarios. O sea, el juez, eso es una cosa que no. Y entonces, lo otro, carrera judicial plena e integral, que se convierta en un incentivo para el juez. No puede ser que hoy haya listas vigentes y no se estén aplicando para los 125 cargos, 102 cargos de los magistrados de descongestión del Consejo de Estado. Y lo mismo para la Corte Suprema, con demandas pendientes. Si no hay incentivos, para eso está la institución, dice Semurú. Dice, ¿por qué las instituciones? Porque dan incentivos a las personas. Y si esos incentivos no están, entonces ¿para qué la gente concursa? Y por eso permite que el incentivo sea el contrario. Es que usted busque otras formas para ser magistrado. Y le toca pertenecer a uno de los clubes, porque si no, pues obviamente no va a ser magistrado, porque ¿cómo? ¿Cierto? Lo otro, el poder disciplinario. Hoy al juez se le juzga a través de una norma en blanco, ¿cierto? Y los penalistas lo saben. Con un objeto que es administrativo, y nosotros la única función administrativa es liquidar procesos, nombrar al secretario, y entonces se nos convirtió en un problema. Volver a revisar cuál es el objeto disciplinario del juez. Lo otro, ¿cómo hacemos para resolver que les pase algo a los que realmente violan la Constitución y la ley? Hombre, juicios públicos con jurado. Me parece a mí que eso es necesario en este país. ¿Cómo así que quién investiga aquí en la corte investigando al otro? No, jurados. Donde haya jurados y ahí pueda ir, porque creo que el pueblo sigue siendo el depositario original de lo que significa la justicia. Y eso lo aprendimos desde lo que leímos desde Aristóteles y todos los demás. Y por último, las dos cosas. La Fiscalía General de la Nación. ¿Qué hace todavía en la rama judicial? Porque estamos en un sistema, ¿sí?, acusatorio, pero todavía anda en la rama. Y la rama, usted dice, la rama judicial anda mal porque la impunidad del 98%, pues no tiene nada que ver con eso. Y los jueces penales hoy se sientan al lado de un procurador que gana 4 veces más que él, que lo manda a investigar el fiscal, como ustedes vieron con la juez, dice, si usted no está de acuerdo conmigo, lo mandamos a investigar. O sea que anda esa relación, ya no es un tercero, sino que está ya amenazado. Y creo que la Fiscalía tiene que ser un órgano autónomo e independiente de rango constitucional. Y termino diciendo que el presupuesto tiene que ser suficiente, el necesario y oportuno. Con eso yo creo que me he alargado muchísimo. Gracias, entonces le doy la palabra. Doctor Iván, doctor José Elber. A ver, para darles la palabra a ustedes, quiero decir en 30 segundos lo siguiente. A todo parecer, la justicia se ha politizado y la política se ha judicializado. Y ese cruce es un cruce fatal que produce efectos deletéreos sobre el Estado de Derecho. Por eso uno oye hablar ahora con mucha frecuencia a gente que dice esto no es un Estado de Derecho, porque ese cruce dinamita al Estado de Derecho en sus elementos básicos. Y para completar, ahora nos están embalsamando en leyes. Yo sí creo que Colombia nació en medio del derecho. Yo soy de los que cree que aquello de la tradición jurídica no es un embeleco. 1810 lo he escrito por ahí. El 20 de julio de 1810 se hizo con cabildos, no se hizo con ejércitos, se hizo con cabildos y a nivel local. 1810 en todas partes, en Bogotá, pero en Cartagena, pero en Monpós, pero en Capayán, se hizo con cabildos. Es decir, esta fue una jornada civil y local. Se hizo con letrados, con dirigentes populares como Carbonell, con tribunos como Acevedo y Gómez, qué sé yo, a nivel local y en forma civil. Eso fue después, que fue preciso comprar las pistolas en Europa, y eso ya lo hicieron otra generación. Eso no fue ni Camilo Torres, ni el sabio Caldas, ni Carbonell, eso fueron Bolívar, y Santander, y San Martín, y Artigas.
Colombia nación sobre el derecho, y el 20 de julio de 1810 no pidieron independencia, pidieron una constitución. Lo único serio que dice el acta del 20 de julio es eso: queremos una constitución, así venga el rey a gobernar aquí, pero se somete a una constitución. Eso es el principio democrático del control al poder. Así nació Colombia, y por eso aquí hay un sentido importante frente a la ley. Ahora nos han embalsamado, como decía ahora, en leyes tanto que uno ya llega pues hasta el extremo de que la Constitución Nacional está siendo reformada, desarrollada por leyes que la restringen, y que a la Corte Constitucional le parece bien. Yo siempre pongo el ejemplo, porque es un ejemplo más bien aséptico de los mecanismos de participación. Que la Constitución dice, ya no es uno, son 8. Y entonces el ciudadano se pone contento. Ahora tengo más opciones de participar. ¿Sí? Tiene estas otras. Muy bien. Esa norma progresista de la Constitución la desarrolla la ley 134 en forma restrictiva, porque uno va a la 134 y él dice, ¿cómo es que no se puede hacer nada de lo que está en la Constitución? Y eso le parece bien a la Corte. No puede ser, no puede una Corte decir que es constitucional una ley que restringe la Constitución. Por eso nos han embalsamado en leyes que son casi todas regresivas, y por eso concluyo que necesitamos más jueces. Es decir, nos faltan jueces, pero nos sobran cortes. Tiene la palabra. Bueno, por instancia, el de acceso, el de defensa, el de celeridad, el de eficiencia, el de respeto a los derechos. Hay que dejar como principio el de la carrera judicial en altas cortes, por ejemplo. Hay que dejar como principio que haya una especie de principio presupuestal, pero no principio presupuestal como está actualmente, sino que ese principio, que es el que le da independencia a la justicia, sea además un principio de administración y de libre disposición del presupuesto, porque nada sacamos nosotros con que se hable de independencia presupuestal si el presupuesto lo maneja siempre es Hacienda. Si la sola existencia del Ministerio de Justicia es un atentado contra el principio de independencia judicial. Nosotros no necesitamos un Ministerio de Justicia para nada. Y si no, ¿para qué? ¿Cuáles son las funciones de administración que asume la sala administrativa? Si llevamos una reforma al Congreso de la República, pues no vamos a obtener ni la consagración de estos principios, ni la reforma en la parte orgánica, porque miramos la parte orgánica, artículos 228, no hay sino 3 artículos que pueden hablar algo de principios, pero el resto habla de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción contenciosa, de la constitucional, de las especiales, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reformar a nivel de la parte orgánica? Y creo que ahora tendría que entrar lo del Consejo Superior de la Judicatura para mirar qué es lo que vamos a proponer a nivel de administración, de autonomía administrativa, a nivel de carrera administrativa, a nivel de evaluación del desempeño. ¿Qué es lo que vamos a proponer en ese gran capítulo? Y finalmente, pues hay una protección y aplicación de derechos, artículos 83 y 94, que consagran la acción de tutela, la acción popular, la de grupo, la acción de cumplimiento y algo en relación con la responsabilidad del Estado. Entonces yo creo que debemos abordar y circunscribirnos a lo que hay en la Constitución y lo que vamos a presentar como reforma de esas disposiciones. Una a nivel de parte dogmática y otra a nivel parte orgánico, básicamente lo relacionado con el Consejo Superior de la Justicia. Ok, ese es un buen punto, doctora, y luego el doctor González. En esta orden, por favor. Gracias, doctor. Entonces, yo me propuse, tengo que hacer algo. Entonces voy a ordenarle al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, todos los días voy a hacer escritos que por qué no se han preocupado por su misión
de control y veeduría y de esas instituciones, de esas EPS y las IPS, entre ellas, peor aún, el Instituto Nacional de Cancerología, que se lava las manos, que como ellas no son EPS, ellos no tienen que prestar la atención a salud porque son las EPS, y entonces pueden se libran de prestar la atención ante una enfermedad tan catastrófica como es esa, el cáncer. Y entonces nosotros no sabemos ya qué apelar, porque el Consejo Superior de la Judicatura, ni nadie, ni el gobierno, ni nosotros mismos hemos sido capaces de superar este trance por el que estamos atravesando y que ya no nos queda tiempo. Y lo peor aún es que nosotros tomamos una decisión y el circuito nos declara la nulidad de nuestra decisión, teniendo 20 días para, si nosotros omitimos, por ejemplo, vincular a una entidad, ellos la puedan vincular, y no lo hacen. Los tribunales a su vez lo mismo le declaran la nulidad del circuito a los inferiores, y se volvió eso, como estábamos hablando ayer, eso desnaturaliza la filosofía de una tutela, porque entonces nulidades, entonces los términos para qué se instituyeron y Doctora, por qué nosotros con la tutela, pero ¿cuál es la propuesta concreta? por eso, permítame, ya dije, ya estoy tomando injerencia, doctor, de que entonces qué mecanismo ahorita, inmediatamente, también empapelar para que ellos sientan, los organismos de control, que tienen que contestar, porque los estoy vinculando para que sientan en carne propia lo que nosotros estamos sintiendo, que nos están invadiendo de tutelas, para que ellos también se sientan saturados de vinculaciones, para que ellos tengan que contestar y sepan que nos están empapelando y que ellos también pueden quedar empapelados, por ejemplo, doctor. Porque ¿qué otro mecanismo un juez de penal municipal podemos implementar frente a un leviatán que no hace sino acosarnos y pisotearnos? Doctora, No veo. ¿El doctor fue tal vez? No, sí. El doctor y luego. Perdón, yo sugeriría que intervengan, se presenten rápidamente y nos digan qué cargo desempeñan para Y además, ¿verdad? Muy breve, muy breve para que podamos hablar la mayoría y no tener que interrumpir a nadie, que francamente no es eso de buen recibo. Gracias. Doctor González. Sergio González, profesor de Derecho en la Universidad Javeriana y en la Universidad Militar. Me alegra positivamente, como todas las alegrías es positiva, pero muy, muy positivamente la preocupación que demuestra el doctor José Elber Muñoz en relación con la independencia de los jueces. Pero me parece que los jueces no pueden ser independientes solamente porque una norma les diga que les garantiza la independencia. Los jueces son independientes en principio por actitud personal. Entonces a la I de independencia yo le sumaría 2 I's más: integridad e idoneidad. Gracias. La propuesta de reforma a la justicia, de la mayor importancia, debe involucrar temas de orden constitucional y legal. Lo primero es quiénes somos los que integramos el factor humano. Me voy a presentarme, yo soy Luis Octavio Mora, soy juez administrativo en Bogotá. Está bien que en Colombia se está implementando una selección que algunos han calificado rigurosa. Pienso que debe incluso extremarse el rigor en la selección. Comparto lo primero que uno dice, es que la rama judicial debe ser muy difícil. Está saliendo una cosa bien importante, que es que frente a la independencia judicial es muy importante la profesionalización del juez. Doctor. Doctor, fue. Pero mi nombre es Leonardo Corredor, yo soy abogado de la universidad y en este momento fue laborando en Bogotá. Digamos que estas experiencias que hemos recogido a lo largo de estos pocos años de vigencia de la Constitución del 91 nos hacen ver varias circunstancias, y es que de 1991 para acá, al volver una Constitución vinculante con carácter normativo, que no es un saludo a la bandera, sino que también conforma y consolida el Estado Social de Derecho, se han generado las inconformidades
y la tutela como primer elemento de protesta jurídica respecto de fenómenos sociales. Hoy no les digamos tres situaciones que realmente están aquejando al pueblo colombiano. Son las tres problemáticas donde la Corte Constitucional, lejos de dictar una sentencia, ha tenido matices en su tratamiento. El tema de desplazados, como punto central de la consecuencia de un conflicto armado. El tema de salud, que no ha sido una sentencia, sino un tratamiento y un seguimiento a una problemática que literalmente enferma y que lo vemos en una tutela. Y el tercer caso que en este momento estamos aquejando es el caso por pensiones. ¿Sí? La Corte Constitucional no se ha ceñido a sacar una sentencia y a armar un dogma de fe. En los tres casos ha hecho seguimientos. Y no hace seguimientos porque sea una respuesta judicial inmediata. Porque es una respuesta que exige. Y es una respuesta de carácter constitucional a tal punto de que aquí somos jueces civiles, penales, laborales, administrativos, y todos tenemos que ver con ese mismo tema. Sí, de la nacional, en la actualidad litigante. Me quiero referir a un punto elemental que no tiene necesidad de ninguna reforma constitucional y legal y que tiene incidencia directa con la idoneidad de los colaboradores del juez. Pensemos y cuestionemos qué está haciendo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. ¿Es pertinente o son pertinentes los cursos que dicta? Eso es fundamental para la gestión que debe cumplir el juez. Gracias. Nacional y docente también de la facultad. Retomando el tema de la tutela, yo cuando analizo la problemática de la tutela, yo pienso que ahí se está buscando un poco hacer como con el tema de combatamos los criminales, combatamos los ladrones, pero no combatimos la pobreza, ¿no? Yo creo que con la tutela se está haciendo una cosa similar y es buscando la solución en la cotidianidad de la congestión con las tutelas. Y no se está buscando el origen de por qué la magnitud del número de tutelas que se presentan diariamente, y si miramos realmente cuál puede ser el origen de eso, es justamente la falla en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque si existen unos procesos expeditos, ordinarios, que respondan a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no habría una congestión de tutelas. Y eso lo vemos para quienes tienen un poco idea en el derecho comparado de los orígenes de la tutela. Viene originalmente de México, pero más cercanamente la copiamos nosotros por pedazos del derecho español del recurso de amparo y de la acción de amparo en Alemania, donde la acción de tutela no la solucionan jueces ordinarios. La acción de tutela son recursos extraordinarios presentados ante los tribunales constitucionales y exclusivamente contra decisiones de la administración, llámese de justicia o el legislativo o el ejecutivo. Es decir, ese temita acá de que no puede haber tutela contra sentencias es un exabrupto cuando se piensa en el origen de la tutela, en, digamos, los padres de esta. Recogiendo, Jorge Castañeda, yo soy defensor de familia y egresado de la Universidad Nacional. Recogiendo un poco las palabras de la doctora, yo quería centrarme solamente en un par de cosas. Uno, el hecho de que nosotros, como somos una fábrica de leyes permanentes, hacemos tantas leyes que muchas se contradicen entre sí, y ahora tenemos tantas cortes que también las cortes se contradicen entre sí. Entonces pareciera que es importante simplificar muchas cosas, eliminar tantos signos que parecieran democráticos, pero que no son democráticos. No tiene nada de democrático que un juez de primera instancia diga una cosa, el siguiente diga otra, la corte lo tumbe, la otra corte no está de acuerdo con la anterior corte. O sea, eso parece más de una payasada y no un Estado de Derecho. Y ese tipo de payasadas nacen en el hecho de que nosotros legislamos coyunturalmente.